Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Aquí estoy nueva vez Con Carol de Podcast, feliz de poder compartir con ustedes temas que son de muchísimo interés, temas que de seguro le van a servir en medio de esta campaña que amo de Carol, que es ¿está bien no estar bien? Y hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante que mucha gente no se da cuenta. A medida que pasa el tiempo, usted va trabajando, va asumiendo más estrés, va cargándose más y eso va sucediendo todos los días sin que se dé cuenta hasta que llega un momento que usted se quema, literalmente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es el burnout. Vamos a hablarlo con la psiquiatra Yasuri Borromé, una experta en el área. Ya hemos hablado de este tema anteriormente, pero vamos a ampliarlo y a hablar con la audiencia de Carol de Podcast. Bienvenida, Yasuri. Muchísimas gracias, Karina. Yo muy agradecida realmente de poder compartir en este espacio, en Carol de Podcast, y vamos a hablar de un tema no solamente interesante y complejo, sino que muy común en estos tiempos, indiscutiblemente. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el burnout? El burnout se describe como un síndrome más que una enfermedad en sí porque involucra múltiples factores al mismo tiempo. Es esta entidad clínica que se caracteriza por el desgaste exclusivamente en el área laboral, aunque hayan otros elementos que puedan hacer presente al momento de diagnosticarlo, donde se configura la apatía, el desinterés y esa falta de rendimiento respecto a las capacidades que ya tenía el individuo previo a padecer el burnout. Ok, y cómo que siempre lo pregunto, porque cuando estamos hablando de situaciones mentales, de cansancio, de burnout, uno no sabe cuál es el límite entre qué es lo normal de un estrés que me pueda generar el trabajo y qué ya es, qué me lleva a esa situación de burnout. Excelente. Cuando se describe vamos a decir, la historia y la introducción de cuando se habla de burnout, es esta parte es que siempre el enfermo o el paciente o la persona que padece la enfermedad tiene las expectativas al inicio de buena productividad, entusiasmo con su trabajo, tiene capacidad de respuesta ante este estrés, porque hay que destacar el estrés normativo de la vida, los tapones, la lo que luz, estábamos hablando todo. antes. Exactamente. Todo es parte de la vida y es normal. Es estrés. Entonces tenemos el estrés positivo, que es, bueno, una demanda, pero que quien la recibe la demanda tiene la capacidad de dar respuesta. Perfecto. Y el estrés negativo, que es este estrés que genera disforia, incomodidad. En el burnout, el estrés siempre ha de ser negativo, aunque al principio tenga ilusión la persona y tiene las capacidades. Pero si en el tiempo, ya sea por el ambiente laboral, ya sea por problemas con la autoridad o más que liderazgo, autoritarismo en los ambientes laborales, por falta de definición de roles, esta persona a lo largo del tiempo, y se requiere un aproximado de 6 meses para hablar del diagnóstico, empieza a desgastarse, a sentir apatía. Más en los profesionales de la salud o las personas que tienen interacción constante con otros clientes o pacientes, tienden a tener más riesgo de padecer el burnout. Entonces, ¿qué sucede? Empieza una distancia emocional del trabajo. Es como que lo que yo disfrutaba ya no lo disfruto, ya me genera, de hecho, irritabilidad. Empiezo a tratar mal a las personas con las que estoy trabajando, tanto del ambiente laboral, o sea, los compañeros de trabajo, como de hecho al público o al cliente que se le genera. Estoy trabajando en servicio. Exactamente. Entonces es esta distancia emocional o en su extremo la sobreimplicación. Entonces, o sea, quemarme más. Exacto. Es que me llevo el trabajo a la casa, es que no descanso, es que aunque estoy en ambientes sociales o familiares, sigo hablando del trabajo, sigo enganchada con el trabajo o me distancio. Es que estoy en el trabajo, ya estoy planificando irme o quiero vacaciones o siempre me estoy quejando. Entonces, esa persona empieza a presentar los síntomas porque aparecen en proceso del burnout y ya cuando están esquemados. Entonces, si esto se mantiene consecuente, que viene siendo un estrés crónico y sostenido en el tiempo, se quema. Ok, entonces hablaste de los síntomas. Vamos a mencionarlo puntualmente por si hay alguien que está viéndonos o escuchándonos, pueda identificar, ya me pasé, ya tengo que buscar ayuda y centralizar esto. Los síntomas se van a englobar en 3 grandes áreas. Esas áreas van a incluir en la parte emocional, la irritabilidad, la apatía, el desinterés, puede haber hasta momentos de enojo, de ira,
Esto es en lo emocional. En lo cognitivo es ese embotamiento. Es como que yo sé que tengo más capacidad, pero yo no puedo dar más. Claro. Entonces entonces como que no tengo definido cuáles son mis horarios, cuál es mi rol en sí mismo. Y aunque tenga 5 tareas en el día, ni la primera la termino. Y me quedo rondando y dando vueltas y tengo esa sensación de lo pendiente y no logro terminarlo. Como en esa planificación y ejecución de las tareas cotidianas, no puedo, aunque sé que tengo esas capacidades. Porque no es lo mismo uno entrar a un ambiente laboral que a uno no le gusta desde el principio. No, eso no va a entrar en burnout, es que usted no quiere estar ahí, porque a veces se confunde. Se puede confundir. Esa es la parte cognitiva. Y entonces los síntomas físicos, dolores de cabeza, mareo, dolores musculoesqueléticos, es como esa tensión muscular en el cuello, en la espalda baja, en los hombros, pero se busca todo lo médico, van al médico general, médico internista, ortopeda, neurocirujano, y entonces cuando me evalúan, no. Tú estás perfecta. No hay hallazgos significativos y ahí entra lo abstracto, lo complejo y lo maravilloso de la mente, que cuando descartamos la enfermedad médica, indiscutiblemente estamos ante otra enfermedad que sí también es médica, pero de corte mental. Claro. Importante, Karina, de que esa enfermedad burnout se viene hablando desde el 1964. Sí. Y no es hasta el 2000 que se considera una enfermedad. Claro. Exacto. Se considera una enfermedad en el 2000 y entonces en el 2021 la ratifican como una enfermedad exclusivamente laboral. Exclusivamente laboral, que es bueno decirlo y saber distinguir, porque a veces cuando hablamos de la mente puede mezclarse cualquier otra situación cuando lo estamos definiendo. Por eso la doctora Yasuri Borromé al principio dijo, esto es exclusivo del área laboral, aunque tenga otras implicaciones y otras cosas que también quizás sumen a eso, pero esto es solo del trabajo. 2 cosas. Primero, quiero hablarle a aquella persona que está trabajando que todavía no ha llegado al punto del burnout para ver cuáles serían las herramientas que esa persona puede utilizar para no llegar ahí. Una persona que nos escuche y que en este momento diga, mira, yo estoy identificando algunas cosas y yo quiero evitar llegar ahí. Empecemos con esa persona. Excelente. Hablar de eso. Lo puede hablar con un familiar, lo puede hablar con su supervisor si tiene jefe en su trabajo o si es un emprendedor, porque antes solamente se hablaba de la población del personal de la salud, claro, de los empresarios que trabajan en temas financieros y de los que trabajan en los grupos militares. Pero no, los artistas, los deportistas, las personas del medio y los emprendedores, porque tienen demasiada carga, es detenerse, hablar, me estoy sintiendo de esta manera y yo puedo entonces expresar. Y si es un ambiente laboral donde hay una estructura, en donde hay un jefe, expresarlo. Okay. Porque ahí se le puede poner una supervisión, ver realmente si está haciendo todo protocolarmente o si hay que cambiar algo del protocolo, porque hay ocasiones que es el mismo ambiente laboral, claro, solamente que entonces detona en esa condición. Hablar del tema, poner límites en temas de trabajo, en temas de descanso. Es muy difícil. Ese descanso, esa calidad de sueño. Cuando se investiga calidad de sueño, yo tengo más de 1 año que no duermo bien. Y más de 1 año de no dormir bien no es solamente alguna patología en burnout, es la puerta de entrada para cualquier otro, claro, diagnóstico de salud mental. Claro. Entonces, poder cumplir con su descanso, con su distracción, saber dejar el trabajo en el trabajo y saber cuando se está en casa, estar en casa y tomarse descanso. Hay ocasiones que necesitas retirarse, tomar unas vacaciones, reordenar las prioridades y entonces retomar con una visión distinta. Porque como es una enfermedad laboral y es una enfermedad que indiscutiblemente es de corte psicosocial solamente, ahí no es biopsicosocial. Entonces, en lo social hay que investigar todo lo que influye en el trabajo. Pero en lo psicológico, que es en la persona, características de perfeccionismo, esa necesidad de validación y de siempre quedar bien. Y que yo creo que también nos enseñaron eso, que sobre todo a las mujeres, yo no sé si tú tienes a lo mejor porcentajes de temas de burnout, si está más alineado a la mujer que el hombre o no, eso lo desconozco, pero yo creo que nos educaron haciéndonos entender que teníamos que ser productivos de manera permanente y que la excelencia se conseguía trabajando sin parar. Eso lo tenemos nosotros en nuestra cabeza desde pequeños. La cantidad de mujeres que yo veo con la sublimación, que es un mecanismo de defensa de irse por encima desde lo intelectual, es increíble. Y adultas mayores y adultas ya en una edad más avanzada, pero que todo es lo laboral. Y cuando le toca lo laboral, es que entonces buscan ayuda porque no están rindiendo. Es entonces este exceso de validación y entonces recompensada por la sociedad y la familia, que si trabajo mucho es entonces que yo valgo mucho, y entonces solamente le buscan el valor a lo que hacen, no que simplemente valen por lo que son.
Entonces, en esta falta de distinción, en estas características de personalidad, de temperamento, indiscutiblemente las mujeres están en mucho riesgo. Claro. ¿Qué pasa con los hombres que no lo identifican? Se van refugiando que sea en el traguito social, que sea en salir los viernes, y entonces van canalizando otras conductas que de no detenerlas a tiempo, pues ya van a otras patologías de salud mental. Entonces, hablemosle ahora a la persona que nos escucha, que nos ve y dice, definitivamente yo estoy ya quemado. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo puede salir de ese círculo vicioso? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Como mismo estábamos hablando, los primeros pasos van a ser indiscutiblemente hablar de la situación, ya sea si en el ambiente laboral hay conflictos laborales, poder tener esa parte de recursos humanos y que intervenga desde la salud emocional y las dinámicas de los vínculos dentro del ambiente laboral, tomar un descanso. Y es algo muy importante también que me gustaría decir, no es un tema que requiera la atención de psiquiatría. Eso te iba a preguntar, ¿nunca has tenido un caso de burnout donde haya tenido ya que medicarse porque es una persona que llegó a un punto a lo mejor que necesitas nivelarlo para poder trabajar con él a nivel psicológico? Totalmente. Lo que pasa es que como el burnout es un factor de riesgo y es una enfermedad ya de tema laboral, pero con mucha implicación emocional, pues se convierte en uno de los factores principales para depresión, para la distimia, para trastornos de ansiedad o por trastornos de consumo. O sea de que sustancias. digamos que cuando este paciente llega a tu consulta, lo estás medicando por una situación que llegó ahí producto del burnout, pero no por el burnout. Exactamente. El burnout es exclusivamente del área, vamos a decir, psicológica, con más intervención desde la parte hablada de técnicas terapéuticas, técnicas cognitivas, de cómo manejar esas situaciones estresantes. Y si aún así, luego de 4 o 6 sesiones en psicología, pues iba a tener que ser referido a psiquiatría. Pero el burnout que requiere farmacoterapia fue que se convirtió en otra entidad. Porque ¿a dónde llega? ¿A dónde me puede llevar el burnout? ¿Cuáles son esos riesgos de trastornos mentales que puedo adquirir producto de no atender a tiempo un burnout? Un burnout grave está considerado y se trata exclusivamente como una depresión persistente y funcional, que es la distimia, que dura más de 2 años en síntomas. La persona no deja de ser funcional, pero no tiene calidad de vida. Y esa apatía que hablamos que es característica de burnout, esa sobreimplicación, esa despersonalización del ambiente laboral, esta parte emocional que está vinculada y ese desgaste, esa falta de capacidad de seguir adelante con las herramientas que tiene, comparte características y síntomas de la depresión en primer lugar, en segundo lugar de los trastornos de ansiedad y entonces luego los consumos de sustancias, principalmente el alcohol. ¿Cuál es el proceso y cuál es el tiempo, según tu experiencia, de una persona que entra con esta situación extrema ya y que puede recuperarse? Te lo pregunto porque hablamos de que vivimos en una sociedad donde no trabajar o trabajar menos o crear límites con el trabajo no necesariamente está bien visto. ¿Cómo es ese proceso para quien llega ya a ese nivel? Lo que más se trabaja en psicología cuando se llega a la parte de intervenir en el burnout es hacerle entender a la persona que poner un límite no es rechazar al otro ni rechazar el trabajo, es un límite de cuidarse. Y es tanto que se hace un ejemplo, este es el límite, pero es hacia adentro, es para cuidar de mí. Aunque el otro lo interprete como un rechazo, aunque el trabajo se mueva, aunque el sistema familiar se mueva, es un límite para cuidar, no para apartar. Trabajar los límites en primer lugar porque ahí están vinculados los horarios de trabajo, el tema de descanso, el sueño y todo esto. Y cuando esa persona se convence de eso, porque hay algunos que por su misma personalidad llegan yo necesito mejorar esto en cuánto tiempo porque tengo que seguir funcionando. Porque quiero funcionar, no porque quiero estar bien. Lo está haciendo desde la misma ansiedad y desde las mismas características que va a seguir influyendo en un factor de riesgo, como un checklist. Descanso, duermo y esto, ¿en cuántas semanas estoy bien? No. Tienes que aprender y permitir que este proceso te enseñe formas distintas de hacer frente al estrés de la vida y luego entonces podemos dar de alta. Mejoran 4 o 6 semanas de intervención. Perfecto. Excelente. De alta completa, luego de 4 a 6 meses de intervención cuando es farmacológica, pero con el acompañamiento de la parte de psiquiatría y se requiere un máximo de 6 meses para poder hacer el diagnóstico. Te aprovecho que estás aquí para preguntarte cómo ves el ambiente dentro de la juventud, porque estamos viviendo también una época donde los jóvenes tienen muchísima competitividad, en el sentido de que antes, usted tenía un grado, usted era licenciado en algo y eso era más que suficiente en la época por lo menos de nosotras. Sin embargo, vivimos en una época donde la competitividad, donde cualquier joven está muy preparado, sobre todo porque se ha ampliado la información y usted puede incluso estudiar desde aquí. ¿Cómo ves este tema del burnout en los jóvenes específicamente según tu experiencia en consulta? Las expectativas.
el exceso de expectativas respecto a la realidad que nos rodea se convierte en uno de los factores que más influyen en que pueda aparecer el burnout. Porque entonces yo puedo tener un currículo extremadamente amplio, pero emocionalmente soy una persona que no tolero la frustración, que no sé lidiar con el rechazo, que soy muy rígido e inflexible respecto a los demás y no tengo esa capacidad de relacionarme con los que tengo al lado. Entonces, esto en algún momento va de una forma u otra a pasar esa factura emocional. Entonces, ¿qué es importante? En este tiempo sí, porque entonces estamos en un tiempo en donde más se está hablando de salud mental, estamos en un tiempo en donde se promueve mucho el bienestar, pero también estamos en un tiempo que proporcionalmente y probablemente más hay diagnósticos psiquiátricos, hay, vamos a decir, temas que dan mucha pena que suceden en la sociedad. Entonces tenemos más temas de salud mental sin tratar o que solo vemos las consecuencias. Entonces es hacer ese autoconocimiento. Yo tengo esta preparación, tengo estas capacidades, pero estoy en este entorno porque necesito reconocer cuál es mi nicho, cuál es el mercado, en qué ambientes que estoy, cuáles son mis expectativas reales. Porque a veces es la idealización lo que causa más sufrimiento que la realidad misma. La idealización y también todo lo que vemos de esa vida ideal a través de las redes sociales donde ellos habitan. Entonces es un poco también de eso. Y que hemos hablado anteriormente, Karina, de cómo influye la salud mental en el tema de las redes sociales. Claro. Porque en las redes sociales todo el mundo lo que siempre va a poner enfrente es solo las luces. Las sombras o las reprimen o se las guardan para sí, pero es un todo. Es en la integración en donde siempre se puede encontrar la sanidad. Integrar. Perfectísimo. Bueno, yo creo que está dicho todo. Yo creo que la intención de este podcast es que usted pueda identificarlo, que se permita identificar cómo es su ambiente de trabajo, cómo es su calidad de trabajo, cómo es su calidad mental y emocional en ese lugar donde usted se desenvuelve para no llegar al burnout. Si llegó, hay solución. Lo más importante es saber que uno puede ser productivo, llevando una vida funcional y que tengamos espacio para el trabajo, para nuestros amigos, para la familia, para nosotros, que yo creo que eso fue lo primero que debí decir, porque indiscutiblemente vivimos en una época donde trabajamos sin parar y además tenemos alrededor muchísimos factores que nos agreden también mental y emocionalmente, que si los tapones, que se fue la luz, que no llegué al mes para completarlo. Es importante que seamos conscientes de la forma en que estamos trabajando. Se puede ser productivo sin quemarse. Muchísimas gracias, doctora. Un placer siempre para mí. Para mí un placer enorme siempre. Yasuri Borromé estuvo con nosotros, una psiquiatra maravillosa. Búsquenla así mismo en redes sociales. Y bueno, ojalá volvernos a ver por aquí y estar con ustedes hablando de temas tan importantes y de una campaña que ojalá siempre formar parte, porque está bien no estar bien. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.